Fue un total infierno, de principio a fin. A veces podemos pasar días atrapados en la oscuridad de nuestros pensamientos, convirtiéndonos en presos de nuestra propia mente. ¿Te ha pasado? Así me he sentido yo en los últimos 3 años. Para mí el tiempo se detuvo y no es hasta este momento que puedo entender que he logrado abrazar lo que he atravesado para liberarme y comenzar una nueva etapa de mi vida. Es en este momento que he logrado conocer de cerca esas cicatrices de las que siempre se hablan, pero me costaba entenderlas. No las conocía hasta ahora. Hoy las entiendo perfectamente y las abrazo con mucha compasión. Y te las quiero mostrar, porque sé que estas cicatrices son reales. Sí, lo son. Y cuando digo cicatrices, no son precisamente las físicas, son las psicológicas, las emocionales, son los daños que sufre nuestro sistema nervioso cuando atravesamos por situaciones difíciles que muchas veces callamos y tendemos a ignorar. Por eso mi misión es ayudarte a navegar en esas aguas, en esas experiencias. Y si tú estás atravesando o has atravesado por circunstancias tóxicas, abusivas y dolorosas, me gustaría ayudarte a reconocer, validar y liberar tus propias emociones, miedos e inseguridades para así sanar y liberarte. En la descripción podrás encontrar más información sobre esto. Miami fue una ciudad que me brindó muchísimo, me abrió las puertas. Fue una ciudad que me permitió gozar de grandes oportunidades. Eso sí, mucho party, mucha fiesta, mucho alcohol, mucha distracción y superficialidad. Al menos así fue como yo lo pude percibir. De igual manera, mi enfoque siempre fue muy claro. Y ese mismo me llevó a trabajar con artistas como J Balvin, Daddy Yankee, J-Lo, Farruko, Jay Álvarez. De verdad, me abrió las puertas de una manera increíble. Pero detrás de todo lo maravilloso que estaba pasando en mi vida, detrás de las tarimas, detrás de los aplausos, detrás de las cámaras, otras situaciones muy oscuras estaban pasando en mi vida. Verás, llevo mucho tiempo deseando hablar, poder expresarme con seguridad, con valentía, pero tenía miedo. Aún así necesitaba compartirte mis altas y mis bajas y así juntos acompañarnos en el camino, porque posiblemente a ti tampoco te ha tocado fácil. Hasta hace poco pensaba si tan solo tuviera el valor, el coraje de expresarme sin filtros y no precisamente a través de un texto. De verdad quería que fuese mi voz la que escucharas, pero no podía y no entendía por qué. ¿Por qué me cuesta tanto expresarme? Fue una pregunta que me hice después de varios ataques de frustración. ¿Te ha pasado? Si la respuesta es sí, quiero que sepas que somos dos. Me costaba expresarme porque sé que lo que voy a confesarte es mi yo más vulnerable. Es esa chica que no conoces. Siento un susto, no te lo puedo negar. Y aunque lo estés sintiendo, en este instante no hay nada, no hay ningún nudo
que pueda obstruir lo que mi voz ya quiere expresar. Porque ya es la hora de permitirnos ser nosotros en nuestra versión más transparente, más vulnerable y más honesta. Por eso quiero invitarte en este momento a que coloques tu mano en tu corazón y respires profundo. Y sientas mi intención de abrirte el mío. Quiero ser muy honesta contigo. Quiero contarte sobre esas heridas, los retos y dificultades que he tenido en los últimos años. También quiero que sepas que para poder tener esta conversación y abrirte mi corazón puerta a puerta, he tenido que manejar muchos miedos. He tenido que perdonarme y seguir sanando para perdonar. Me tocó integrar muchas emociones de frustración, rabia, decepción e indignación. También tuve que atender mi estado de salud, que se ha visto, como ya sabes, muy afectado a consecuencias de esas emociones, de esas heridas invisibles, porque es real. El cuerpo guarda oscuras memorias y no nos damos cuenta. En un momento de mi vida, yo pensé que ignorar era perdonar. Luego descubrí que no, que no puedo ignorar lo que yo pasé. Y solo deseo que más personas no pasen por lo que yo pasé. Gracias por estar aquí y abrir tu corazón al mío para conocer esta parte de mí que no conocías. Ser una inmigrante, mujer, en la industria del entretenimiento y sobreviviente de violencia de género ha sido todo un reto. Y sí, soy sobreviviente de violencia de género. En esta historia conocerás mi verdad. Y mi intención con este paso que estoy dando está abrazada por 3 poderosos motivos. 1, seas inmigrante, mujer, hombre o parte de la comunidad LGBT. Quiero motivarte e inspirarte a dar el gran paso a tu mejor versión, a abrazar tus convicciones, a que te conviertas en un guerrero, en una guerrera, que conviertas esas heridas en poder. Que luches y luches por vencer el miedo, a alcanzar tus sueños. Quisiera que te llevaras de esta historia un poco de gasolina para lo que puede ser el motor que te impulse un poquito a alcanzar esa mejor versión que quieres. Porque de verdad anhelo mi liberación y tu liberación, y que podamos contar con una sociedad más saludable, más educada, más empática, donde te sientas libre de expresarte, de ser tú. Deseo también brindarte información y exponer una realidad no muy agradable que atravesamos las mujeres y que mayormente callamos. Es una realidad de la que tal vez se habla poco, pero que definitivamente impacta nuestra salud mental. El trauma después de la violencia de género y los abusos. A pesar de ser esta mi historia y mi experiencia personal, posiblemente muchas o muchos se identificarán, porque es una realidad que como mujer de la industria del entretenimiento y del medio artístico y del mundo, deseo dar a conocer, porque veo cómo pueden afectar a un ser humano situaciones como las que yo pasé, y deseo de todo corazón que nadie atraviese por lo que yo atravesé. De una manera muy empática y genuina. Me encantaría que mi historia
no se repitiera y que esta problemática disminuyera. Sé que hay muchos niños y niñas, adolescentes, talentosos, que sueñan con ser parte de esta industria del entretenimiento, porque es hermosa, divertida y muy creativa. Sin embargo, a veces solo se ve lo lindo del show y el entretenimiento, pero hay más, hay mucho más. Y estoy tomando el valor de dar este paso porque sueño con una sociedad y con una industria del entretenimiento más justa, más sana, más consciente, más llena de amor, más llena de empatía, más llena de respeto por la mujer. Deseo ser 100% transparente. También, en esta tercera intención, quiero decirte que voy a exponer diversos tipos de ataques, violaciones a mis derechos y violencia que atravesé que nunca tuve el valor de contar por temor a ser juzgada y señalada. Tengo memorias tan oscuras y sentía la ansiedad al saber que mi silencio puede ser la oscuridad de alguien más, porque yo sé que al pronunciarme, mi historia podría ser luz para alguien y alguien pudiera evitar tal vez pasar por lo que yo pasé o evitar atravesar por experiencias que son dolorosas y traumáticas. Yo quisiera que más vidas se salvaran. Es por eso que quiero hacer referencia a 3 casos de muchos que he estudiado e investigado. Son casos de violencia que, aparte de afectarme, me han sembrado una gran urgencia por hacer esto, porque me doy cuenta que un no a la violencia no es suficiente. Cuando no sabemos cómo comienza a manifestarse, qué pudiera generarla o de dónde viene. Uno de ellos es el caso del asesinato de Gabby Petito, la chica que quería ser youtuber y su vida terminó de una manera muy trágica en manos de su pareja. Otro es el caso de Casey Carly, una madre que atravesó por un infierno y sucias batallas legales por la custodia de su hijita que la llevaron a perder la vida en manos de su ex. Y otro caso que quiero tocar es el de Johnny Depp y Amber Heard, que nos brindó una magistral información del tema que quiero abordar. La presencia y el impacto de personalidades tóxicas y sumamente peligrosas en nuestra sociedad que están muy vinculados con la raíz de la violencia de género, el feminicidio y la violencia doméstica. Esta es la realidad de muchas personas, hombres y mujeres, en su mayoría mujeres, y necesitamos hablarlo abiertamente. Debemos considerar esto como un problema de salud pública. Por eso, desde el fondo de mi corazón, no quiero que más mujeres atraviesen por esta situación. Quiero que esta problemática se disminuya y por eso quiero hablar abiertamente de esto, porque lo necesitamos como sociedad y como mujeres necesitamos hablarlo. Por eso mi alma se necesitaba expresar para poder sanar y para prevenir, para alertar y educar sobre esta problemática que está pasando, el cual muchas mujeres y hombres tal vez desconocen de la existencia de la misma. Te contaré algunas memorias que me avergüenzan, acontecimientos que han sido muy injustos, momentos que me llenaron de valor y desnudaré historias que han sido completamente manipuladas e inventadas para encubrir diferentes tipos de delitos. Y esto definitivamente no es nada sano ni seguro para nuestra sociedad. Por esa razón iremos muy profundo en mi caso de violencia. Un caso criminal que ocurrió en el 2015. Y tal vez te preguntarás, ¿por qué ahora? ¿Por qué 6 años después? Porque hoy es que puedo verbalizar la pesadilla que viví de principio a fin. Porque hoy es que tengo el valor para expresar
Aunque esto pueda ser peligroso para mí, pueda costarme la vida. Porque hoy es que puedo aceptar la realidad que escondí debajo de la alfombra. Porque hoy es que puedo entender los daños colaterales que me causó ese y otros acontecimientos que irás conociendo. Porque hoy tengo el conocimiento y las ganas de hablar de prevención. Y porque hoy deseo que ninguna otra mujer pase por mi situación. Y porque hoy he podido sanar un poco más mi corazón y me siento más poderosa, me siento más llena de valor que nunca. Muchos de los documentos y evidencias que voy a exponer en diferentes episodios fueron utilizados durante mi caso legal y estos son parte de registros públicos legales en el estado de Florida, sistema de corte del condado de Miami-Dade. También expondré documentos que pertenecen a otros casos criminales, anexo a cada episodio. Podrás encontrar un link de fácil acceso para que puedas ver estas evidencias, analizar a nivel legal y puedas aprender tal vez a cómo llevar batallas legales como las que yo atravesé. De igual manera, mis abogados y la fiscalía están al tanto de este paso que estoy dando. A mi familia y seres queridos, quiero advertirles que habrá un tanto de sensibilidad, que habrán cosas un poco sensibles que tal vez es mejor que ni vean, que ni escuchen este disclaimer. Y a ti, me gustaría que te quedaras conmigo en este viaje, porque dentro de los mínimos detalles de mi historia podrías encontrar banderas rojas y alertas en tu historia. Apreciaría que me acompañaras viendo todos los episodios que van desde la oscuridad hasta la luz. Estos episodios podrían prevenirte de mucho sufrimiento y hasta salvar tu vida o la de algún ser querido. Compártelos, comparte este tipo de información. Más mujeres, más personas la necesitan. Este mensaje no es solamente para que la mujer recupere su poder y su libertad y su ser. No. Este mensaje es también para el caballero que abusa, que violenta, que maltrata. Este mensaje es para recordarles que sí pueden cambiar, que sí pueden ser conscientes del daño tan catastrófico que causa el maltrato en una mujer, en un niño, en otro ser humano. Antes de violentar, es mejor abandonar, partir. Este mensaje es para la mujer que se ha llenado de dolor y de ira y que piensa por alguna razón que merece la violencia o que la violencia es la solución. A pesar de que sientas impotencia y que estés llena de rabia y que tal vez pienses que no hay otra opción, hoy te puedo garantizar que hay otra salida. Salir de ahí. Si has atravesado por situaciones injustas, tóxicas y dolorosas, me gustaría guiarte y ayudarte a reconocer, validar y liberar tus emociones y experiencias. Ve al enlace que está en la descripción, magalife.com/liberación, y descarga tu workbook y masterclass. Es gratis. Con amor,
Magdiel.